Desde su aparición en la década de 1950, los vinilos transformaron la forma en que escuchamos música. Hoy en día, muchos los consideran objetos coleccionables, ya que escuchar canciones en ellos se considera algo clásico. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se crean y graban las canciones en los vinilos? Hemos visitado una empresa en Asia que se encarga de grabar las canciones en los discos y de crear millones de copias para su venta. En Annam, Corea, se encuentra la única compañía discográfica de LP que puede hacer todo, desde la grabación de sonido hasta la producción y el lanzamiento de discos de vinilo. En la primera etapa del proceso, un ingeniero de sonido especializado realiza un análisis detallado de la grabación musical. Esto se hace con el objetivo de mantener un alto nivel de calidad en el sonido, asegurando que tanto los sonidos bajos como los altos se capturen sin distorsión y evitando la generación de surcos demasiado amplios. Teniendo la pista de audio lista, se utiliza un LP de laca, el cual se coloca en una máquina llamada torno de corte, encargada de recibir la señal de audio digital y traducirla en surcos físicos en este disco maestro. Durante el proceso, se utiliza aire comprimido para eliminar los residuos de laca que se desprenden mientras la aguja de corte graba los surcos. Este dispositivo especializado gira el disco a una velocidad constante, generalmente a 45 revoluciones por minuto. La señal de audio digital se envía al cabezal de corte del torno. La aguja de corte en el cabezal recibe la señal de audio y la convierte en vibraciones mecánicas. Estas vibraciones afectan el movimiento de la aguja, que se desplaza lateral y verticalmente a medida que el disco gira. El movimiento de la aguja graba los surcos en la laca, que son una representación física del sonido. La profundidad y el espaciado de los canales corresponden a las variaciones en la señal de audio. Los sonidos graves y fuertes crean surcos más profundos, mientras que los sonidos agudos y suaves se reflejan en surcos menos profundos. Aunque se trata de una transferencia de la señal de audio a la aguja de corte, este proceso siempre se realiza en un lugar aislado del edificio de la empresa para evitar vibraciones o ruidos externos que puedan afectar el proceso de corte, introduciendo errores en los surcos. Después, se realiza una revisión microscópica de los surcos para garantizar que se cumplan las especificaciones requeridas para una reproducción de sonido de alta calidad. Al terminar la revisión, al disco maestro se le realiza un lavado con una esponja y un poco de jabón neutro. Este método se utiliza porque permite una limpieza más completa sin comprometer la superficie del disco. Seguidamente, se le realiza un enjuague y una limpieza más profunda. Para ello, se utiliza una solución de limpieza a base de agua destilada y alcohol isopropílico en una proporción 50-50. El baño en esta solución es lo suficientemente suave como para no dañar la laca, pero eficaz para remover aceites y residuos más persistentes, garantizando que la superficie del disco esté completamente limpia. A continuación, se coloca el LP en una cabina para aplicar posteriormente el recubrimiento de plata sobre el disco, cubriéndolo con una capa fina. Esta capa de plata es importante para preservar los detalles finos de la grabación. Además, se utiliza la plata porque es un material resistente al desgaste y a las altas temperaturas y presiones del prensado, lo que permite que el molde sea reutilizado para producir múltiples copias de vinilo sin pérdida significativa de calidad. Después del recubrimiento, el disco se sumerge en una bañera de tratamiento que contiene agua y una solución de níquel. En este proceso, llamado galvanoplastia, se asegura que la capa de plata se adhiera correctamente a las áreas grabadas, proporcionando un molde preciso. Después del proceso de galvanoplastia, el disco puede salir temporalmente blando debido a las reacciones químicas que afectan la dureza del recubrimiento metálico. Una vez fuera del tanque de galvanoplastia, el LP se remoja nuevamente para limpiarlo. Luego, con una sopladora, se elimina la humedad sin tocar el disco con los dedos. Por último, se pulen los laterales del molde para asegurar un acabado de alta calidad, ya que durante el proceso de galvanoplastia pueden aparecer imperfecciones o irregularidades en los bordes del recubrimiento metálico. Posteriormente, se separan las placas del disco, obteniendo así una placa positiva conocida como matriz y una placa negativa conocida como stampe. Para la producción de las copias se utiliza el lado negativo, que contiene los surcos en bajo relieve y es una réplica inversa del diseño original. Además, facilita el moldeado de los surcos en alto relieve. Teniendo el stampe completo, se coloca en una máquina para realizar la perforación del agujero central. Este proceso es crítico y requiere alta precisión para garantizar un rendimiento óptimo del disco.
El agujero debe estar perfectamente centrado para que el disco se ajuste adecuadamente al plato del tocadiscos. Un agujero descentrado puede impedir que el disco gire de manera uniforme, afectando negativamente la calidad de la reproducción del sonido. Luego, es necesario recortar los bordes para eliminar cualquier exceso de material. Esto se realiza utilizando herramientas y máquinas especializadas que cortan el stampe a la medida exacta requerida para su uso en la prensa. Para que tenga una textura más uniforme, se coloca en una máquina de lijado semiautomática, que permite crear una superficie completamente lisa en la parte trasera del stampe. Esto es crucial porque el stampe debe ajustarse perfectamente en la prensa hidráulica para evitar problemas de alineación o presión desigual durante el proceso de creación de las copias. Después, el disco se coloca en una prensa de bordes. El prensado de los bordes permitirá que el proceso de montaje y desmontaje en la prensa sea más rápido y eficiente. Con los bordes del disco prensados, se inicia el proceso de creación de las copias. Para comenzar, se coloca el stampe en una prensa, ajustándolo con elementos como el perno central y una arandela mecánica en los bordes. Para fabricar las copias de vinilos, se utilizan 180 gramos de PVC por unidad. Este proceso consiste en colocar el PVC en la prensa junto con la etiqueta central. La prensa, con una presión de más de 2000 psi, crea el molde preciso del disco. La presión ejercida sobre el material es mayor que la que soportaría la llanta de un automóvil con 5 pasajeros. Además, el PVC se calienta a más de 150 grados Celsius para que tome la forma precisa de los surcos del disco. Durante el prensado, el vinilo fundido puede expandirse más allá del área deseada del disco debido a la alta presión. El recorte asegura que el disco tenga el diámetro y grosor correctos, ajustándose a las especificaciones estándar para vinilos de 7, 10 o 12 pulgadas. Según revistas estadounidenses, el rey del pop vendió aproximadamente 20 millones de LP en 1983. Para cumplir con esa cantidad de vinilos se necesitaron más de 3.600 toneladas de PVC. Después de crear las copias de vinilos, se les realiza una rápida inspección visual en busca de imperfecciones. Seguidamente, un disco de cada lote se traslada a la prueba de sonido. En este proceso, se coloca el vinilo en el tocadiscos y se reproduce para verificar que la calidad de la grabación en el vinilo sea fiel a la intención del estudio. Los ingenieros de sonido se aseguran de que los surcos grabados en el disco se reproduzcan correctamente, sin distorsiones, ruidos no deseados ni errores. En caso de que un lote salga defectuoso, se separa y se recolecta en un área designada para su reciclaje. Finalmente, solo los lotes que cumplan con la calidad de sonido deseada son empaquetados y enviados a las tiendas de música. Escribe en los comentarios si has escuchado música de un LP y cuál fue la última canción. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.